Vamos a dar inicio a la actividad académica de la noche de hoy, a cargo de Jefferson Viveros. El tema en busca de la neuroprotección. El tutor, el doctor Javier Benítez. Eh, Inicialmente Jefferson dará la revisión del tema de hoy y al final las preguntas, dudas y comentarios de los docentes y de los participantes. Empecemos, Jefferson. Muchas gracias. Gracias, profesor, por la amable presentación. Buenas noches a todos los asistentes a esta conferencia. Quiero empezar dando las gracias al doctor Andrés Fabricio Caballero y al doctor Javier Benítez, quienes me acompañaron en la conformación de esta conferencia. Y unos agradecimientos adicionales al doctor Jairo Hernán González, nefrólogo, quien muy amablemente me dio su opinión al respecto de este tema. Nosotros siempre que vamos a dar una anestesia nos aseguramos de cuidar bien el corazón, modulamos el riesgo cardiovascular desde el preoperatorio, nos aseguramos de cuidar los pulmones, hablamos de ventilación protectora, nos aseguramos de cuidar bien el cerebro con monitorías avanzadas, monitorizando la profundidad de la conciencia, hasta los ojitos le cuidamos las pestañas, de no irlas a arrancar con el micropore. Entonces cuando uno se pregunta, eh, ¿y los riñones para cuándo? ¿Sí? Uno siempre piensa en los riñones del paciente cuando uno va a dar una anestesia, pues la verdad es que a veces no de primero, ¿sí? La idea es que después de esta conferencia creemos conciencia de todo lo que podemos hacer para proteger los riñones. Este va a ser el contenido que vamos a llevar de la conferencia. Vamos a hablar un poco de epidemiología de la insuficiencia renal aguda. Tan solo son dos diapositivas para resaltar la importancia del tema. Factores de riesgo perioperatorios de insuficiencia renal aguda. Vamos a hablar de cuáles son los mecanismos que nos llevan a insuficiencia renal aguda perioperatoria. Vamos a hablar del manejo nefroprotector, que va a ser el punto más importante. Vamos a hablar de otras estrategias que tenemos disponibles y unas conclusiones. El diagnóstico clínico de la insuficiencia renal aguda tiene varias clasificaciones, diferentes clasificaciones como el RIF, la KIN, CADIGO, que la verdad no son tan diferentes porque todas se basan en la creatinina y en el gasto urinario, recordando que la creatinina es inversamente proporcional a la tasa de filtración glomerular. La clasificación más aceptada al día de hoy es la CADIGO, que no es reciente. La clasificación de CADIGO es del 2012, pero aún sigue vigente y el gol estándar sigue siendo la creatinina. Entonces, teniendo insuficiencia renal aguda, estadio 1 es cuando la creatinina basal del paciente aumenta en 1.5 a 1.9 veces de la basal o 0.3 miligramos por decilitro en las primeras 48 horas. Un estadio 2, cuando la creatinina basal del paciente aumenta de 2 a 2.9 veces la basal. Y un estadio 3 es ya cuando triplica la creatinina basal o tiene una creatinina mayor o igual de 4 miligramos por decilitro o el paciente ya tiene necesidad de una terapia de reemplazo renal. Vamos a tocar lo de la epidemiología de la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda después de una cirugía mayor, especialmente cirugía cardíaca o cirugía de trasplante, es del 11.8%, es decir, uno de cada 10 de estos pacientes después de esas cirugías van a presentar insuficiencia renal aguda. Pero eso no es lo peor. De los que hacen insuficiencia renal aguda lo suficientemente severa para requerir terapia de reemplazo renal, se van a morir hasta el 54% a un año. Y los que quedan vivos tienen un riesgo de quedar con enfermedad renal crónica terminal en un 12% a un año. ¿Sí? Esto solamente para resaltar la verdadera importancia de revisar este tema, cómo podemos nosotros influir en esas estadísticas para que no aumenten y antes disminuirlas. La prevalencia de la enfermedad renal crónica es importante tocarla porque vamos a ver que es el principal factor de riesgo preoperatorio para que el paciente desarrolle una insuficiencia renal aguda. Esto nos lo hablan en todas las conferencias que uno asiste, ¿sí? La pirámide poblacional ya se está invirtiendo, hay mayor presencia y mayor cantidad de pacientes añosos con múltiples comorbilidades y pues aumenta la prevalencia de hipertensión, de diabetes y con eso también aumenta la prevalencia de enfermedad renal crónica. Por lo tanto, vamos a tener en nuestro manejo anestésico muchos pacientes con enfermedad renal crónica no dialítica que debemos cuidar que al menos no progrese.
¿Cuáles son los factores de riesgo perioperatorios de insuficiencia renal aguda? Vamos a ver que hay unos preoperatorios, tenemos factores de riesgo en el intraoperatorio y también en el postoperatorio. Estos son algunos de los riesgos preoperatorios. Como les dije, la enfermedad renal crónica es el factor de riesgo principal que tenemos, pero también están los antibióticos nefrotóxicos, los AINES, diuréticos, inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sucede algo importante, es que tenemos pacientes que nos llegan a la preanestesia que toman IECAS o ARA2. Estos medicamentos inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo compensador del riñón. Aquí les coloco este glomérulo para explicar cómo es que compensa. Cuando se disminuye la tasa de filtración glomerular, lo que hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues, es producir al final angiotensina 2, que me va a producir una vasoconstricción de la arteriola eferente, aumentando las presiones hidrostáticas dentro del glomérulo, aumentando entonces la tasa de filtración glomerular. Pero el paciente que está tomando IECAS y ARA2 no es capaz de hacer eso, no tiene ese mecanismo compensador. Por lo tanto, si disminuye su tasa de filtración glomerular, así se queda. ¿Sí? Es por eso que una de las recomendaciones es suspender IECAS y ARA2 al menos 24 horas antes del procedimiento. Estos son algunos de los factores de riesgo intraoperatorios, porque la verdad son bastantes, pero quise dejar aquí solamente los más importantes. Cirugía de emergencia, sangrados mayores a 1000 cm3, inestabilidad hemodinámica, una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro, una cirugía abdominal con hipertensión abdominal mayor de 12 milímetros de mercurio, cirugía por laparotomía, cirugías prolongadas mayores de 2 horas, que el paciente esté hipovolémico. Y en el posoperatorio, los factores de riesgo más importantes son la hipotensión y la sepsis. Pero también tenemos que el paciente tenga que ser transfundido, que el uso de AINES, de antibióticos nefrotóxicos, la inestabilidad hemodinámica, la hipovolemia, que también la vemos en el intraoperatorio, la necesidad de usar vasopresores, especialmente a dosis altas, y que el paciente quede con balances positivos de líquidos después de 48 horas. Ahorita vamos a ver cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que producen la insuficiencia renal aguda perioperatoria. Y vamos a ver que no son mecanismos fisiológicos apartados, sino que estos mecanismos actúan de manera simultánea para producir la insuficiencia renal aguda. Esta imagen, aunque a primera vista se ve un poco complicado por la cantidad de flechas que suben, bajan y se entrecruzan, la verdad no lo es tanto. Aquí vemos los diferentes mecanismos fisiopatológicos: bajo gasto cardíaco, congestión venosa que llevan a hipoperfusión, patógenos que están asociados a daño celular, factores de riesgo de base, nefrotoxina. Todos estos, pues esta imagen más que todo es para resaltar la heterogeneidad de los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia renal aguda. Todos estos mecanismos o bien me pueden directamente disminuir la tasa de filtración glomerular o me pueden hacer un daño tubular de células tubulares antes de que se afecte la tasa de filtración glomerular. Si se afecta la tasa de filtración glomerular, bueno, yo ya lo voy a poder detectar con la creatinina o con el gasto urinario. Pero si solamente está la injuria tubular y todavía no se ha afectado la tasa de filtración glomerular, tengo otras opciones, como los biomarcadores que me resaltan la injuria renal antes, o sea, antes de que se presente la tasa de filtración glomerular, es decir, en un estadio subclínico. Y es aquí idealmente donde yo podría intervenir estos pacientes para evitar que progresen a una enfermedad renal crónica y tratar de llevarlos más bien a una resolución. La hipoperfusión renal es uno de los mecanismos fisiopatológicos en los que se produce la insuficiencia renal. Pero antes de que el paciente llegue a una hipoperfusión renal, los riñones tienen unos mecanismos compensatorios para evitarlo. Ya les mencioné lo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero los riñones también autorregulan y tienen un sistema nervioso simpático que les ayuda a compensar esa hipoperfusión renal. Sin embargo, pues tenemos pacientes que toman IECAS y ARA2, tenemos pacientes con enfermedad renal crónica en donde su autorregulación está alterada y son pacientes a los que probablemente, ya sea con técnica neuroaxial o general, ese sistema nervioso simpático lo vamos a bloquear. Por lo tanto, esa compensación no se ve tanto, entra en hipoperfusión renal y produce la insuficiencia renal aguda. Aquí tenemos, o quiero mostrarles con esta gráfica, cómo se altera la autorregulación en un paciente con enfermedad renal crónica. A la izquierda, una curva de autorregulación como la conocemos, en donde el flujo sanguíneo renal permanece constante, aparentemente en un amplio rango de presión arterial media.
Sin embargo, en los pacientes con enfermedad renal crónica, esa autorregulación se pierde y el flujo sanguíneo renal queda casi directamente proporcional a la presión arterial media. Baja la presión arterial media, baja el flujo sanguíneo renal. Y esto es peligrosísimo. Con esta gráfica quiero que muchos hagan conciencia porque lo que voy a decir sucede a diario en todas nuestras prácticas anestésicas. Esta gráfica nos muestra la asociación del tiempo en el que permanece hipotenso un paciente y la probabilidad de que se dé una injuria renal aguda. Miremos esta línea, la que está más arriba, es un paciente con presión arterial media menor de 55 milímetros de mercurio. A medida que pasa el tiempo con esa presión arterial media tan bajita, el riesgo de hacer una injuria renal aguda aumenta. Con tan solo 20 minutos de esa hipotensión, se acerca al 8% de probabilidades de que el paciente haga una injuria renal aguda. Entonces, este es el típico caso del paciente que le hacemos una inducción de anestesia general, lo intubamos facilito, entra el tubo facilito, no le hacemos casi un estímulo simpático, entonces el paciente entra en una hipotensión intensa y nosotros decimos, ¿no? Pues que el cirujano ya está lavando, no demora en hacerle un estímulo y la presión le aumenta. Pasan 10 minutos y el cirujano apenas está poniendo los guantes, ¿sí? Mientras conversan, terminan de lavar, le ponen las sábanas, pasan otros 10 minutos, perfectamente 20, 25 minutos, mi paciente hipotenso, aumentando el riesgo de lesión renal aguda. Y eso pasa a diario, ¿sí? La idea y la invitación con esto que les estoy diciendo es a manejar de forma activa la hipotensión. No esperemos a que sea el cirujano con el estímulo quirúrgico a que nos la suba, sino nosotros mismos mantenerle esas presiones arteriales a nuestro paciente en metas. Y otra cosa que quiero resaltarles, esta gráfica fue sacada de pacientes menores de 60 años que no tenían enfermedad renal crónica. Imagínense un paciente con enfermedad renal crónica haciéndole esta misma gráfica. Muy probablemente esa línea de ese paciente va a ser más empinada y con menos tiempo va a tener muchísimo más probabilidad de hacer una injuria renal aguda por la falta de autorregulación. Esta otra gráfica básicamente dice lo mismo. Bajas presiones arteriales medias por tiempos prolongados me aumentan la incidencia de insuficiencia renal aguda. Y ojo a este mensaje. Una presión arterial media de 50 milímetros de mercurio por tan solo un minuto incrementa significativamente el riesgo de lesión renal aguda. Es un dato impactante. La congestión venosa renal y la hipertensión abdominal es otro de los mecanismos fisiopatológicos que produce insuficiencia renal aguda. Resulta que los riñones están encapsulados, tienen una cápsula que no es distensible. Entonces, cuando se aumenta el contenido venoso dentro del riñón, aumenta la presión intrarrenal. Esta presión intrarrenal comprime los túbulos y esta presión aumentada dentro de los túbulos se va hacia el glomérulo, aumentando la presión intraglomerular y disminuye la tasa de filtración glomerular. Esto se puede ver, por ejemplo, en pacientes con disfunción ventricular derecha, en donde tienen la presión venosa central aumentada y la congestión venosa renal puede verse. Y el aumento de la presión intraabdominal afecta la presión de perfusión de todos los órganos intraabdominales y se puede ver en abdómenes con compliance reducida, sobrecarga hídrica o fuga capilar. La inflamación, esto sí que es importante, mira, la inflamación sistémica puede ser desencadenada por muchos factores, tanto intra como postoperatorios. Aquí tenemos la sepsis, la isquemia, el trauma, incluso la misma cirugía pueden producir inflamación sistémica. Entonces causan una liberación de citoquinas proinflamatorias que van a alterar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, van a alterar la microcirculación y van a alterar la integridad de las células endoteliales, llevando a insuficiencia renal aguda. La obstrucción del tracto urinario, ¿sí? De forma directa o indirecta, en cirugías colorectales, urológicas y ginecológicas se puede obstruir el tracto urinario o con una sonda Foley mal ubicada. Eso va a aumentar la presión tubular, aumentando la presión intraglomerular, disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Los medicamentos nefrotóxicos. ¿Sí? Los AINES pueden afectar la autorregulación del flujo sanguíneo renal porque inhiben la ciclooxigenasa. Esto hace que se reduzcan las prostaglandinas,
con el resultado último de que reduce la vasodilatación de la arteriola aferente y conduce a la reducción de la perfusión glomerular y la tasa de filtración glomerular. Los IECAS y ARA2 ya expliqué cómo bloquean el mecanismo compensatorio de los riñones. Los medios de contraste yodados también pueden producir insuficiencia renal de forma multifactorial, incluyendo pues el daño tubular por mayor viscosidad del fluido tubular y alteración de la polaridad de las células tubulares, y por alteraciones de la circulación renal, por vasoconstricción arteriolar y trombosis microvascular. Y los antibióticos parece ser que tienen un mecanismo en común que es el daño tubular, llevando entonces a insuficiencia renal aguda. Ahora sí, después de este preámbulo, vamos a hablar de qué podemos hacer del manejo nefroprotector. Y aquí les va un mensaje también importante. Cuando nosotros nos hablan de nefroprotección, siempre se nos viene a la cabeza manejo de hipotensión, manejo de líquidos, evitar nefrotóxicos. Y pare de contar. Entonces, esto es para decirles que la nefroprotección no se limita al intraoperatorio. Nosotros también tenemos formas de proteger esos riñones en el preoperatorio y tenemos formas o cosas por hacer en el posoperatorio para seguir protegiendo esos riñones. Entonces, vamos a hablar de nefroprotección en el preoperatorio. Lo primero que debo hacer es reconocer los pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar una insuficiencia renal aguda. Y ya lo dijimos, pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida, no dialítica, pues son pacientes a los que yo les voy a prestar mucho interés para protegerles esos riñones, para que su estadio no aumente y permanezca igual. De esta forma, entonces yo voy a querer optimizarlos antes de llevarlos al procedimiento quirúrgico, dependiendo pues del procedimiento quirúrgico, porque ya sabemos que, aquí en esta tabla muestro, por ejemplo, pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 1, 2, que tienen una capacidad funcional adecuada, que van a ser llevados a una cirugía de riesgo bajo o intermedio, con bajo riesgo de sangrado, la verdad no necesitan ningún examen. Pero ya pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, 4, 5, a pesar de que tengan capacidad funcional adecuada, que vayan a ser llevados a una cirugía de alto riesgo, sí se necesitan unos exámenes básicos, un hemograma, electrolitos, creatinina, BUN, glicemia, albúmina, electrocardiograma. Si mi paciente presenta una capacidad funcional disminuida, ya debo ampliar los exámenes, solicitar una prueba de estrés. Si mi paciente ya está en hemodiálisis, bueno, debe hacerse al menos 24 horas antes del procedimiento quirúrgico y debe tener al menos unas pruebas de coagulación y electrolitos 2 horas postdiálisis. Bien. ¿Y yo para qué voy a hacer estos exámenes en estos pacientes con alto riesgo? Pues para tener unas metas. Yo voy a querer llevarlo con algunas metas al intraoperatorio. Oigan bien, en el caso de que haya tiempo, porque van a haber pacientes evidentemente que van a ser llevados a cirugías de emergencia que no voy a tener ese tiempo para optimizarlos. Pero si tengo el tiempo, eh, esto va a ser lo ideal de cómo llevar un paciente con enfermedad renal crónica a un intraoperatorio. Vamos a tener una meta de tensión arterial de menor de 130/80. La hemoglobina glicosilada, a pesar de que no se asocia con desenlaces de insuficiencia renal aguda, sí se asocia con mayor mortalidad e infecciones. Entonces, lo ideal es que estos pacientes tengan hemoglobina glicosilada menor de 7. Si son pacientes muy frágiles, hasta 8% se acepta la hemoglobina glicosilada. La meta de glicemia entre 110 y 180. Antes intentaron tener rangos estrictos de glicemia. Entonces, hicieron estudios en donde llevaban pacientes con glicemias entre 80 y 110, pero esos pacientes centraban mucho hipoglicemia y la mortalidad aumentó. Entonces vieron que no eran tan buenos tener esas metas tan estrictas y las dejaron un poco más flexibles entre 110 y 180. Una meta de potasio menor de 5.5 mil equivalentes por litro y una hemoglobina mayor de 8 gramos por decilitro. Y en algunos casos, especialmente en cirugía mayor, se recomienda llevar pacientes con hemoglobinas mayor de 10 gramos por decilitro. Esto es algo triste, diría yo, que es que todavía vemos pacientes con ayunos muy prolongados, a pesar de que las guías de ayuno preoperatorio, que están recientes, hacen mucho énfasis en que no es que los pacientes puedan tomar líquidos 2 horas antes del procedimiento, sino que deben tomar
líquidos antes y se recomienda la ingesta de líquidos al menos 2 horas antes del procedimiento quirúrgico, de líquidos claros, agua, té, hasta 2 horas antes. Pero todavía vemos cuando hacemos el interrogatorio justo antes de entrar a la cirugía, ¿cuándo fue la última vez que comió o tomó algo? No, que ayer. Entonces, pacientes con 12, 15, 20 y hasta 24 horas de ayuno. Estos pacientes evidentemente van a llegar deshidratados al procedimiento quirúrgico, hipovolémicos, y ya vimos en los factores de riesgo que la hipovolemia es un factor de riesgo tanto intra como postoperatorio para el desarrollo de insuficiencia renal aguda. Ahora bien, la nefroprotección intraoperatoria. La verdad es que en el intraoperatorio vamos a tener unos retos importantes y yo creo que el mayor reto que vamos a tener es el balance hídrico de estos pacientes. Estos pacientes no los podemos tener ni sobrecargados ni deshidratados. Ambos extremos son perjudiciales. Un paciente sobrecargado va a llegar hipertenso, con edema pulmonar, va a tener mayor riesgo de falla cardíaca congestiva, mayor riesgo de mortalidad. Un paciente deshidratado va a llegar hipovolémico, hipotenso, aumenta también la mortalidad, la insuficiencia renal aguda. Entonces, debo tenerlo allí bien hidratado, euvolémico. Y allí entramos entonces en el manejo de líquidos. Cuando uno habla de manejo de líquidos, le surgen a uno dos preguntas importantes. La primera pregunta es, ¿qué tipo de líquidos le voy a administrar a mi paciente? Y para esta pregunta, pues, a medida que ha evolucionado la evidencia, se han dado diferentes respuestas a esta misma pregunta, ¿sí? Pero en general, los consensos ya han hablado de que los cristaloides están por encima de los coloides. Los coloides, especialmente los sintéticos, como los almidones, están asociados a insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, se prefieren los cristaloides por sobre los coloides. Pero entonces alguien me va a preguntar, ¿y la albúmina? La albúmina también es un coloide, pero es un coloide natural. Los estudios han mostrado resultados equiparables al uso de cristaloides, ¿sí? Pero sin otras ventajas adicionales, más allá que aumentar el volumen intravascular por un tiempo más prolongado que los cristaloides. Entonces, digamos que la albúmina tiene cabida en esos pacientes en los que yo le estoy haciendo una terapia restrictiva, por ejemplo. Y dentro de los cristaloides se ha preguntado si, o a medida que ha avanzado la evidencia, se ha tratado como de usar cristaloides con un contenido de cloro más fisiológico, balanceados. Se ha visto que la hipercloremia se asocia a insuficiencia renal aguda por vasoconstricción de la arteriola aferente del glomérulo. Y para apoyar esto que les estoy diciendo sobre los cristaloides balanceados, les traigo un par de estudios. Este ensayo clínico controlado aleatorizado fue realizado en el 2015, en donde se incluyeron 150 pacientes con enfermedad renal crónica que fueron llevados a cirugía de trasplante renal. A 76 pacientes se les dio solución salina, a 74 pacientes soluciones balanceadas, y se midieron diferentes parámetros intraoperatorios para observar el efecto de las diferentes soluciones. Y aquí están los resultados. Se midió intraoperatoriamente cada 30 minutos la base exceso, por ejemplo, y se vio que la base exceso en los pacientes que se les dio solución salina iba disminuyendo, iba volviéndose más negativa a medida que pasaba la cirugía. Mientras que con las soluciones balanceadas fue una base exceso un poco más estable, levemente positiva, estable. Se midió el cloro sérico y se vio que en los pacientes con solución salina, pues tenían elevado el cloro sérico y a medida que aumentaba eh, el tiempo de cirugía, aumentaba el cloro sérico, mientras que con soluciones balanceadas fue un poco más estable. El pH, después de 90 minutos, vimos que con solución salina se iba volviendo más ácido, mientras que con soluciones balanceadas, digamos que estaba más estable el pH. Y el potasio sérico, con solución salina, con soluciones balanceadas, tendió un poco a elevarse, pero pues eso no fue significativa, nunca superó los 5 milimoles por litro. ¿Ok? Pero esto me muestra que sí, hay un desorden metabólico cuando yo coloco soluciones salinas, pero no me dice si esto afecta los desenlaces postoperatorios. Pues aquí entonces hay otro estudio, que es un estudio prospectivo con periodos pilotos secuenciales, en donde en un periodo control, que fue de febrero a agosto del 2008, incluyeron 760 pacientes,
Y en un periodo de intervención, que fue al siguiente año, pero en el mismo periodo, febrero y agosto, incluyeron 773 pacientes. ¿Qué hicieron? En este periodo de control, a esos 760 pacientes les dieron terapia hídrica convencional, mientras que al siguiente año, en el periodo de intervención, les restringieron el uso de soluciones ricas en cloro, como solución salina, gelatinas que tenían altos contenidos de cloro y albúmina al 4%, que también tenía un contenido de cloro significativo. Y estos fueron los resultados. Se observó que en el periodo de intervención la incidencia de injuria renal y de falla renal fue menor que en el periodo de control donde recibieron solución salina, ¿sí? Es decir, que la incidencia de injuria y falla renal disminuyó, teniendo un OR de 0,52, que es un factor protector, con un intervalo de confianza que no pasa la unidad, a favor de las soluciones balanceadas. Y este último estudio, que yo creo que es el más conocido, que es el estudio SMART, publicado en el 2018, que es un ensayo clínico aleatorizado por grupos, 15.802 pacientes en 5 unidades de cuidados intensivos en un mismo centro. La mitad se les dio solución salina, a la otra mitad soluciones balanceadas. Y lo que se miró fue los eventos mayores renales, es decir, la necesidad de terapia de reemplazo renal, la muerte o el aumento de la creatinina en más del 200%. Y lo que se vio fue que la incidencia de eventos mayores renales fue mayor en el grupo de solución salina. En el grupo de solución salina fue un 15,4% de incidencia, mientras que en el de soluciones balanceadas 14,3%, con un OR de 0,91 en un intervalo de confianza que no sobrepasaba la unidad. Datos que nos hablan de significancia estadística. Bueno, con eso resolvimos la primera pregunta. ¿Qué tipo de líquido le voy a dar? Bueno, soluciones balanceadas, la albúmina la podría considerar. Y después de eso viene la segunda pregunta. ¿Cuánto le voy a administrar de líquidos a mi paciente? Esta pregunta también sí que ha sido debatida a lo largo de los años y sucede que al principio la administración de líquidos era muy liberal en el intraoperatorio. Tanto así que frecuentemente los pacientes salían con un balance positivo, pero este balance positivo se asociaba a mayor necesidad de diálisis, a mayor mortalidad, a sobrecarga hídrica, mayor estancia hospitalaria, etcétera. Por lo tanto, los protocolos ERAS, ya son más recientes, tendían y proponían un manejo perioperatorio más restrictivo de los líquidos para evitar estas complicaciones. Sin embargo, el uso restrictivo de líquidos también está asociado a insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cuánto le vamos a colocar? Si le coloco mucho malo, si le coloco poquito malo. Pues entonces la respuesta está en la mitad, ¿verdad? Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Ni muy liberal, ni muy restrictivo. Pero qué maluco cuando uno de estas conferencias que le hacen preguntas importantes y le dan una respuesta de estas es como tan vaga. Uno quisiera que le dieran como un número, como una fórmula, como que colóquele 4 mililitros por kilo hora y su paciente va a salir bien de la cirugía. Pero no, lamentablemente así no es. Digamos que el acercamiento ideal a la administración de líquidos es personalizado. Entonces, personalizar la administración de líquidos es lo que hay que hacer en este tipo de pacientes que van a ser llevados a cirugía mayor. Se puede hacer con estrategias no invasivas como el POCUS, evaluando el volumen sistólico, o no, con estrategias un poco más invasivas como el análisis del contorno de la onda de pulso, evaluando la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen sistólico, el índice cardíaco. Y esto nos refleja, esta gráfica nos refleja lo del manejo de líquidos en el paciente con enfermedad renal crónica ya establecida y en el que no quiero producir una insuficiencia renal aguda. Idealmente el paciente debe estar aquí, euvolémico. Si está muy hipovolémico, aumenta la incidencia de insuficiencia renal aguda. Y si está muy hipervolémico, también aumenta la incidencia de insuficiencia renal aguda. En los pacientes hipovolémicos los puedo manejar con soluciones balanceadas, albúmina, evitando lo que son las soluciones salinas isotónicas y los coloides sintéticos. Si el paciente es hipervolémico, me puede ayudar con diuréticos de asa, ¿sí? Verificando pues la diuresis. Y ya cuando mi paciente está en euvolemia, lo que yo debo hacer es verificar si está perfundido o no, si está bien perfundido o no. Si no está perfundido, pues si está bien perfundido, entonces no hay necesidad de continuar administrando líquidos. Si no está bien perfundido, puedo hacer retos de líquidos evaluando la respuesta a estos fluidos de mi paciente. Esta
diapositiva es para decirles que los parámetros dinámicos que evaluamos, como la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico, se correlacionan mejor con la respuesta a líquidos, comparados pues con las variables estáticas, ¿sí? Y otra cosa es que la terapia dirigida por metas, lo que acabamos de hablar, se benefician son los pacientes que van a cirugías mayores. La verdad es que en pacientes que van a cirugías ambulatorias, de bajo riesgo, pues no se ha podido evidenciar pues el beneficio de una terapia dirigida por metas. Ahora bien, ya estoy en el intraoperatorio, mi paciente, ¿qué presiones arteriales le voy a manejar? Usualmente, una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio es considerada como óptima para el manejo posoperatorio. Pero ¿será esto un número común para todos los pacientes? La respuesta es no. La verdad es que la presión arterial media que debo manejar en el intraoperatorio y en el posoperatorio hay que individualizarla también. Eso depende de la autorregulación del paciente, de cómo llegue. Si el paciente es hipertenso, probablemente tenga una curva de autorregulación desplazada a la derecha y por lo tanto voy a tener que manejar presiones arteriales medias un poco mayores que en otros pacientes. Entonces hay que individualizarlo, evaluar mi paciente, cómo maneja sus presiones arteriales antes de la operación y definir cuál va a ser la meta arterial media que me voy a poner de meta. Si el paciente es hipotensa, pues definitivamente ya lo tengo mm, con una buena reposición de líquidos, pues sí, puede utilizar vasopresores, no están contraindicados, la norepinefrina sigue siendo la primera opción y la vasopresina la segunda opción. La vasopresina no se ha asociado con un papel nefroprotector, ¿sí? Y la norepinefrina, por el contrario, dosis altas se han asociado a aumento en la incidencia de insuficiencia renal aguda. Estamos hablando de dosis altas mayores de 0,1 microgramos kilo minuto. Por encima de esas dosis, la incidencia de insuficiencia renal aguda aumenta. Lo que sí no está indicado ni recomendado es la dopamina, el fenoldopam, los agonistas selectivos de dopamina 1 no están recomendados. Y la angiotensina 2 es la angiotensina 2 exógena, es un medicamento que está en estudio, pero parece ser que ha mostrado unos buenos resultados en su papel nefroprotector. Si llegamos a necesitar inotrópicos en el intraoperatorio, la dobutamina, que es el inotrópico más ampliamente utilizado, pues no estaría contraindicado en pacientes con insuficiencia renal aguda. Los diuréticos, sí, los diuréticos de ASA son los elegidos para el manejo de la sobrecarga hídrica. Son utilizados para la preparación perioperatoria y prevenir pues, la sobrecarga hídrica y promover la diuresis. En caso de sobrecarga hídrica, el manitol no está indicado. ¿Sí? Manitol me va a producir una poliuria importante, va a empeorar la hipovolemia y me va a aumentar el riesgo de insuficiencia renal aguda. Y los péptidos natriuréticos en los últimos años, en las últimas décadas, se han estudiado ampliamente por su habilidad para causar vasodilatación de la arteriola aferente natriuresis e incrementan la tasa de filtración glomerular. Y ha demostrado algunos efectos nefroprotectores en cirugía cardíaca. El bicarbonato de sodio, pues la verdad no se ha podido demostrar su efecto nefroprotector. Es más, el estudio que tengo aquí referenciado, que es del 2013, fue un ensayo clínico multicéntrico en donde estaban investigando el papel de la alcalinización urinaria para prevenir la insuficiencia renal aguda posterior a cirugía cardíaca. Tuvo que ser suspendido de forma temprana porque estaba aumentando la mortalidad en el grupo de intervención. Entonces, al día de hoy, el bicarbonato solamente está reservado para casos de insuficiencia renal aguda moderada a severa y que se asocie a acidosis metabólica severa. Estos son los medicamentos que utilizamos frecuentemente en anestesia y sedación. Vamos a ver cómo se relacionan con la insuficiencia renal aguda y con los pacientes con enfermedad renal crónica. Los agentes inhalados, tenemos el sevoflurano que al reaccionar con la cal sodada generan un compuesto que es el compuesto A, que en estudios ha demostrado ser nefrotóxico en animales. En humanos no se ha podido demostrar su nefrotoxicidad, así que puede ser utilizado de forma segura. Y no hay contraindicación para ninguno de los agentes inhalados que utilizamos al día de hoy.
El propofol en pacientes con enfermedad renal crónica, ni la farmacocinética ni la farmacodinamia se ven alteradas. Y antes, por el contrario, parece que el propofol tiene un papel nefroprotector porque disminuye el estrés oxidativo y la inflamación. Bueno, otros medicamentos que utilizamos, la ketamina tiene un perfil farmacológico, farmacodinámico seguro y con el etomidato, pues la evidencia todavía es insuficiente para utilizarlos en enfermos renales crónicos. La dexmedetomidina también parece que tiene ya demostrado efectos nefroprotectores prometedores, probablemente por su habilidad para reducir el estrés oxidativo y la inflamación, al igual que aumenta el flujo sanguíneo renal. Y los relajantes los puse aquí. Los relajantes los puse aquí porque no son nefrotóxicos directos, pero sí hay que tener cuidado en los pacientes con enfermedad renal crónica, ya que la relajación neuromuscular se puede prolongar. Entonces, el de primera opción sigue siendo el cisatracuro, que tiene un metabolismo por eliminación de Hoffman, que no, y algo de eliminación renal, pero muy pequeña. Y en caso de que se utilicen cualquiera, lo ideal es utilizarlo con monitoría de la relajación neuromuscular. Les mencioné que la exmedetomidina tiene un futuro prometedor en cuanto a nefroprotección y eso ya se ha estudiado. Les muestro aquí, por ejemplo, este estudio que fue del año pasado, el 2022, que es un estudio de cohorte retrospectivo en pacientes críticos con insuficiencia renal aguda asociada a sepsis. Después del emparejamiento se obtuvieron 719 parejas, se dividió en un grupo que no recibió dexmedetomidina y otro grupo que recibió una infusión de dexmedetomidina. Lo que querían ellos evaluar era cuánto recuperaban la función renal de estos pacientes. Y estos fueron los resultados. Vemos que los pacientes que estuvieron en el grupo en que recibieron la infusión de dexmedetomidina recobraron mayormente su función renal comparado con el grupo que no recibió dexmedetomidina, ¿sí? Con un hazard ratio y un intervalo de confianza estadísticamente significativo y una mortalidad intrahospitalaria en donde el grupo que recibió dexmedetomidina fue menor la mortalidad comparado con el grupo que no recibió infusión de dexmedetomidina. Entonces, esto nos lleva a plantearnos que la dexmedetomidina se asoció con una mejor recuperación de la función renal. Pues esto es muy prometedor, ¿no? Yo creería que todavía faltaría estudiar más, pero pues va por buen camino y los estudios han demostrado que el efecto antiinflamatorio de la dexmedetomidina pues parece ser favorable. En cuanto a la glicemia, nosotros queremos llevar nuestros pacientes con una glicemia, ya dijimos, entre 110 y 180. Pero hay pacientes que tienen glicemias normales, pero hemoglobinas glicosiladas alteradas. ¿Será que esa hemoglobina glicosilada alterada me afecta los desenlaces posoperatorios? Bueno, pues nosotros no fuimos los primeros en hacernos esa pregunta ya se la habían hecho. Con este estudio intentaron resolverla. Fue un estudio retrospectivo en donde revisaron unas historias clínicas desde el 2005 hasta el 2017 de pacientes que iban a cirugía de bypass coronario. Todos tenían glicemia normal, menor de 180 o en metas, pues. Y los dividieron en dos grupos. Un grupo que tenía hemoglobina glicosilada menor de 7 y otro grupo que tenía una hemoglobina glicosilada mayor de 7. Y lo que evaluaron fueron los desenlaces postoperatorios. Vamos a lo que estamos hablando el día de hoy. Falla renal. Mira, la hemoglobina glicosilada, a pesar de que hubo más pacientes con falla renal aguda en los que tenían hemoglobina glicosilada mayor de 7, ¿sí? Comparado con los que tenían hemoglobina glicosilada menor de 7, pues no fue estadísticamente significativo. Pero si vemos lo de mortalidad y morbilidad compuesta en infecciones, sí que tenía una diferencia significativa eh, en contra pues, de tener una hemoglobina glicosilada por encima de 7. Entonces, esto nos demuestra que tanto las fluctuaciones agudas de la glucosa como la hiperglicemia crónica me van a hacer una injuria tisular, un daño celular que me va a empeorar el pronóstico después de una cirugía. Con esto concluimos entonces que la glicemia es crucial manejarla. Debemos evitar hipoglicemias y debemos evitar hiperglicemias. La recomendación de la European Renal Best Practice dice que una glicemia entre 110 y 180
Y la hemoglobina glicosilada ya vimos que no impacta en la insuficiencia renal aguda, pero sí en la mortalidad. Entonces hay que llevarlos controlados idealmente. Ya dijimos que en pacientes frágiles hasta 8% se podría tolerar. La anemia preoperatoria. Tener una hemoglobina menor de 8 gramos por decilitro es un factor de riesgo para transfusión e insuficiencia renal aguda. Aquí, y en algunas cirugías, especialmente las cirugías mayores, incluso tener una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro ya es un factor de riesgo. ¿Esto porque es importante? Mira, a nosotros nos va a llegar pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida. Esos pacientes en un futuro, no sabemos cuándo, probablemente vayan a ser candidatos a un trasplante renal. Un paciente que ha sido politransfundido puede que haya presentado alguna de sus complicaciones y dentro de las complicaciones de las transfusiones está la aloinmunización. Un paciente que haya hecho una aloinmunización tiene mayor riesgo de rechazar un trasplante al recibir. Entonces, cada que estemos transfundiendo un paciente con enfermedad renal crónica, debemos pensar que le estamos quitando probabilidades de que acepte un trasplante en un futuro. Entonces, lo ideal es evitar las transfusiones a toda costa en estos pacientes. Obviamente, si se requiere, pues hay que hacerlo, pero lo ideal es optimizarlo previo al procedimiento quirúrgico y aquí podríamos aplicar todo lo de las estrategias del PBM, optimizando el volumen sanguíneo preoperatorio, minimizando la hemorragia intraoperatoria, optimizando la tolerancia a la anemia en el periodo postoperatorio. Se ha hablado también que las estatinas y los antioxidantes suplementarios tienen un papel nefroprotector. Y las estatinas uno pensaría, bueno, sí, tienen efectos pleiotrópicos, reducen la inflamación, el estrés oxidativo, disminuyen el estrés endotelial. Sin embargo, ese efecto nefroprotector no se ha podido confirmar. Y lo mismo ocurre con los suplementos antioxidantes, ¿sí? Vitamina C, N-acetilcisteína, ácidos grasos poliinsaturados, allopurinol, zinc, selenio, vitamina E, vitamina B1. Pues al día de hoy no hay evidencia que soporte su uso. Hay que evitar medicamentos nefrotóxicos, eso sí, cuando sea posible, ¿sí? Los AINES, ya expliqué cómo era su mecanismo de nefrotoxicidad, se asocian a un elevado riesgo de insuficiencia renal aguda. Los antibióticos, aquí quiero mostrarles cuál es el mecanismo de nefrotoxicidad de los diferentes antibióticos. Algunos antibióticos lo que me producen es una injuria de células tubulares por acumulación del antibiótico intracelularmente, como los aminoglucósidos, la anfotericina B, la vancomicina. Otros por obstrucción de los túbulos mediante cristales, como la ciprofloxacina, el metotrexate, la vancomicina. Y otros me producen nefritis intersticial, como los AINES, la piperacilina tazobactam, y aquí nuevamente la vancomicina. Si lo notaron, la vancomicina tiene los tres mecanismos de nefrotoxicidad en estos pacientes. Es un medicamento bastante nefrotóxico. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta todos los otros antibióticos que podrían producir insuficiencia renal aguda eh, para tratar de disminuir su uso y cambiarlo por otras estrategias. Bueno, y hablando de otras estrategias, estamos hablando de las estrategias guiadas por biomarcadores. Y quiero mostrarles algo con esta gráfica. Esta gráfica nos muestra el estrés perioperatorio, desde dónde inicia el estrés renal o la injuria renal, tiene una etapa subclínica y ya tiene aquí una etapa clínica en donde empezamos a ver disminución de la tasa de filtración glomerular, aumento de la creatinina, disminución del gasto urinario. Al día de hoy, con el gold estándar que tenemos, que es la medición de creatinina y la clasificación de CADIGO, estamos detectando estos pacientes con insuficiencia renal aguda aquí. Es decir, tenemos unos biomarcadores tardíos. La creatinina es un biomarcador tardío. Me muestra cuando el paciente ya está perdiendo su función renal. Pero en los últimos años se ha estimulado, se ha aumentado el interés por el estudio de otros biomarcadores. Dentro de ellos tenemos el inhibidor tisular de metaloproteinasas 2 y el factor de crecimiento parecido a la insulina BP7, ¿sí? En donde, miren, en donde cuando se aumentan, en donde me diagnostica la insuficiencia renal aguda, en la fase subclínica. ¿Sí? Y aquí puedo hacer más cosas para prevenir que el paciente siga progresando
ya a una enfermedad renal aguda clínica. En los últimos 5 años se han publicado más de 1.700 artículos al respecto de estos biomarcadores. La verdad, el interés sobre estos biomarcadores es bastante. Aquí les coloco una tabla sobre los biomarcadores y test que tenemos disponibles para el uso clínico. Algunos son en sangre, como la cistatina C, el PENKIT, el N-GAL. Otros en orina, como el NephroCheck, el N-GAL, el KIM-1, la cistatina C. Y tenemos también pruebas funcionales, como el test de estrés de furosemida. Eh, Aquí en Colombia tenemos disponibles el NephroCheck, el N-GAL y el KIM-1. Y entonces ustedes me preguntarán, si eso está disponible aquí en Colombia, ¿por qué se sigue midiendo la creatinina y evaluando la insuficiencia renal con creatinina? Bueno, la respuesta es simple, por costos. La creatinina sigue siendo fácil de realizar, barata, mientras que estos biomarcadores nuevos pues no son tan económicos y ahí está la respuesta, ¿sí? Esperemos que en un futuro vayan disminuyendo su costo. Aquí les muestro el NephroCheck. Este es el NephroCheck Test que nos evalúa estos dos biomarcadores. Es con orina, ¿sí? Esto es como una prueba de embarazo. Se coloca allí orina, se coloca en este dispositivo, más o menos después de 20 minutos, él arroja un resultado. Si ese resultado es mayor de 0,3, nos indica que el paciente está en esta área, ¿sí? Con un estrés renal. Y aquí podríamos hacer alguna intervención para evitar que el paciente progrese ya a una injuria renal aguda, ¿sí? Esto, aquí les muestro uno de los tantos estudios que han hecho al respecto en los últimos 5 años. Este es un ensayo clínico controlado randomizado en donde se evaluó el efecto de Cadigo Akibundol en pacientes de alto riesgo. Este Cadigo Akibundol son unas estrategias nefroprotectoras. Básicamente es evitar agentes nefrotóxicos, descontinuar IECAS ARA2 por las primeras 48 horas después de cirugía, vigilancia estrecha de la creatinina y gasto urinario, evitar la hiperglicemia en las primeras 72 horas, evaluar alternativas al medio de contraste, monitoría hemodinámica estrecha usando catéter pico para optimizar el estado hídrico y otros parámetros hemodinámicos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron 138 pacientes que iban a una cirugía cardíaca, eh, eh, que no les hicieron ninguna intervención, y otros 138 pacientes que fueron a cirugía cardíaca que le hicieron una intervención. ¿Cuál era la intervención? La intervención era que 4 horas después de empezar la cirugía, les hacían el nefrocheck. Si salía mayor a 0,3, empezaban todas estas estrategias de nefroprotección. ¿Y qué fue lo que vieron? Vieron que la tasa de insuficiencia renal aguda, pues el resultado, vieron que se reducía la incidencia de insuficiencia renal aguda en el grupo de intervención. Es decir, a los que le hicieron el nefrocheck y empezaron a tratarlos eh, tempranamente, la insuficiencia renal aguda fue menor, un 55,1% versus 71,7% en el grupo que no fue intervenido. Bien, tiene resultados prometedores. Otras estrategias que se utilizan son el preacondicionamiento isquémico remoto, que es un fenómeno que consiste en inducir cortos periodos de isquemia transitoria en un tejido, por ejemplo, los músculos se hacen en las extremidades, y esto ayuda a proteger contra la injuria después de una isquemia reperfusión en un órgano situado remotamente, como los riñones, por ejemplo. Sin embargo, pues la información disponible al día de hoy no ha demostrado un beneficio claro en la disminución de la insuficiencia renal aguda y todavía se necesita más investigación al respecto. En el postoperatorio, después de una cirugía mayor, hasta un 0,2% de los pacientes van a necesitar hemodiálisis. Y en los pacientes que hacen una insuficiencia renal aguda tan severa, estadio 3, incluso puede llegar a ser hasta del 24% de los pacientes que necesiten hemodiálisis. ¿Y esto por qué es importante en el postoperatorio? Porque ya dijimos por allá como en la segunda diapositiva, que los pacientes que iban a hemodiálisis, su mortalidad era muy alta, tan alta como del 54% a un año, y el riesgo de que queden con una enfermedad renal crónica estadio terminal era hasta de un 12% a un año. Entonces, de lo que se ha hablado es que la hemodiálisis postquirúrgica, en caso de que se necesite, debe hacerse y tempranamente, ¿sí? Entonces, se recomienda iniciarlo de forma temprana en conjunto con expertos en nefrología.
idealmente en las primeras 12 horas en los pacientes que lo requieran. ¿Bien? Y bueno, después de toda esta información que yo les he dado, yo quisiera que los que me están escuchando se lleven estos mensajes para la casa, ¿sí? Hay que pensar en nefroprotección en todos los pacientes. No dejemos la nefroprotección para lo último. La nefroprotección tiene la misma importancia que cualquier protección de otro órgano, ¿sí? Y si nos llega un paciente con enfermedad renal crónica no dialítica ya establecida, aún más debemos protegerle esa poquita función renal que tiene mi paciente. La nefroprotección no se limita al intraoperatorio. Recordemos que hay cosas que puedo hacer en el preoperatorio, hay cosas que debo estar pendiente en el posoperatorio e intervenirlas. Evitemos los ayunos prolongados, por favor. Ya no más pacientes con 12 horas de ayuno, 15 horas de ayuno. La hipotensión es deleteria, ya les mostré ahí unas gráficas muy impactantes. Manejemos activamente la hipotensión, no esperemos al estímulo quirúrgico para que nos la suba. La administración juiciosa de líquidos, idealmente guiado por metas, especialmente en pacientes que van a cirugía mayor. Y el futuro está en la detección de la insuficiencia renal aguda durante su fase subclínica. Esperemos que los precios vayan disminuyendo y esto vaya entrando cada día más a nuestra práctica clínica. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Jefferson, por tu presentación. Has dado unos puntos muy claros del manejo perioperatorio de los pacientes con, con falla renal establecida o con riesgo de desarrollarla. En los puntos claves para llevarnos eh, bastante importantes. El tema de los biomarcadores no es algo nuevo, ya venimos hablando hace rato de ellos. Como tú dijiste, llama la atención que no se haya masificado su uso, así como si pasó con los biomarcadores cardíacos, que ellos sí han cambiado con el paso del tiempo. Bunicreatinina desde los 60 se están usando y todavía lo seguimos usando como un parámetro de perfusión. Eh, el tema de la monitoría individualizada, que es lo que se promulga actualmente. En pacientes complejos, yo siempre les digo, una línea arterial es clave, la cual nos permite analizar variables dinámicas. Y también pues el tema de análisis de congestión, performance cardíaco con el ultrasonido, el tema de las interacciones farmacológicas. Sí, siempre tener en cuenta, como tú dijiste, la vancomicina, que la utilizamos bastante, y, y demás temas antibióticos. Voy a darle la palabra inicialmente a tu tutor, el doctor Benítez, y luego pasamos con la ronda de preguntas del público, que hay varias. Javier, puedes hablar, tienes Hola, el yo Fabricio, micrófono. ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Bueno, quería felicitar a Jefferson pues la excelente y amplia revisión. Yo creo que pues en esto de la disminución de la o de la prevención de la falla renal aguda, nosotros como anestesiólogos pues tenemos una gran labor. Él ya habló, yo creo que la clave está que en los pacientes, desde la consulta preanestésica, los pacientes que tienen riesgo, que ya, pues ya lo dijo, el paciente que más tiene riesgo es el paciente que ya tiene una falla renal predialítica, esos pacientes desde la consulta deberían ser eh, optimizados. Es decir, él pues ya habló que en cirugías mayores posiblemente había que hacer una estrategia de PMM para optimizarle pues, la masa eritrocitaria y no tener que hacer transfusiones pues, innecesarias, la suspensión de los IECAS, que muchas veces estos pacientes vienen ya con IECAS y no se les suspende 12 o 24 horas antes, o incluso pues el manejo estricto de las glucometrías. Yo quiero resaltar también dos cosas, o varias cosas, y uno es que pues, la protección es multifactorial, o sea, no es solo previo a la cirugía, sino también durante la cirugía, incluso en el post.
Y en eso quiero resaltar que es posible que no hay estudios que digamos que comparen técnica endovenosa pura versus técnica balanceada y cuál de las dos técnicas pueda tener mejor impacto sobre la función renal. Porque pues él hablaba que de pronto el propofol tiene un poco más de nefroprotección. Lo que sí se, pues lo que se está viendo últimamente es que posiblemente la estrategia multimodal, donde se incluye la dexmedetomidina, pueda ser, este medicamento pueda tener, digamos, un impacto favorable sobre la disminución de la tasa de filtración y sobre la falla renal aguda. Y él pues mostró el estudio que fue hecho en pacientes sépticos, o sea que son pacientes que ya tienen una respuesta inflamatoria elevada. Y acuérdense que todos los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, pues ellos van a tener una respuesta proinflamatoria. Entonces, pareciera que en los pacientes donde se use dexmedetomidina y que tengan indicación, incluso como estrategia de anestesia multimodal, también para la disminución y control del dolor postquirúrgico, o el irium, pues en algunos pacientes pues que son muy ancianos, pues digamos, el agregar este medicamento es posible que en el paciente que tenga la indicación, eh, se lo deberíamos colocar. Lo que se demostró en el estudio es que incluso pues, estos pacientes no requerían más vasopresores que otros. Uno, en la práctica clínica uno nota que es posible que puedan requerir un poquito más de vasopresores. La otra es que quería hablar era un poco sobre los vasopresores y el impacto en la falla renal aguda. Y sí hay estudios que pues, han demostrado que la falla renal se puede incrementar con dosis altas elevadas de vasopresores. Y aquí va el tema de la monitoría, porque es que muchas veces nosotros iniciamos los vasopresores y los pacientes requieren otra cosa, es decir, es posible que el paciente está mal precargado, que le falte volumen, es posible que el paciente lo que tenga es una disminución de la contractibilidad. Y entonces, como que el paciente se coloca hipotenso y la primera cosa que hacemos es colocarle un vasopresor. Los vasopresores con dosis elevadas sí pueden tener un impacto negativo sobre la función renal. Entonces, la invitación es que en pacientes que tengan indicación, que vayan a ser llevados a cirugía mayor, posiblemente el uso de monitorías de determinación de la precarga de forma dinámica o este tipo o el focus o el ultrasonido nos pueden ayudar a determinar la causa de la hipotensión para que nosotros no siempre usemos 100% los vasopresores, porque como que el paciente se coloca hipotenso igual a norepinefrina, pero es posible que si el paciente tiene una variabilidad aumentada, ya sea por el delta PP o por la variabilidad del volumen sistólico, pues lo que le falta es volumen. Entonces la invitación es también a no abusar de los vasopresores, sino más bien a encontrar la causa justa de la hipotensión. Y ahí también va el tema de cuántos líquidos colocarles, si vamos a ser restrictivos o vamos a ser liberales. Eh, Realmente cuando se habla de restrictivo no se habla de llevar a un paciente a un balance negativo, sino que el volumen en las primeras 24 horas quede por lo menos positivo hasta 1.5 litros. O sea, es decir, es menos de 1.5 litros lo que llamamos restrictivo. Y la única forma de que un paciente pueda quedar en un balance así y que no lo sobrecarguemos es usando este tipo de monitoría. Y yo creo que a pesar de que los biomarcadores son costosos, y obviamente nos van a ayudar mucho. Miren que en el estudio en el último estudio que él mostró, donde se hacía seguimiento con biomarcadores, miren que lo que hicieron fue un juicio estricto de lo que uno debería hacer con un paciente a riesgo. Es decir, el control de las glucometrías, control de la hemoglobina, control de la presión arterial. Entonces, cuando los pacientes, todas las variables estuvieron estrictamente controladas, pues tuvieron menos disfunción renal. Y obviamente los biomarcadores pues no salieron alterados, pero mientras no estén disponibles, yo creo que la invitación es que estos pacientes tienen que ser manejados de forma bastante estricta y no ser pues como tan tranquilos con este tipo de pacientes. Muchas gracias. Sí, ahora los monitores, lo que tú dices, lo orientan a uno aún más específicamente el problema que tiene el paciente. Es más, van más allá de las variables dinámicas de precarga, van a analizar la elastancia arterial, si realmente
el sistema vascular tiene una elastancia que va a poder soportar el volumen que usted le va a dar con base en el análisis de si está en la curva de Starling dependiente o no dependiente de volumen. Cada vez son como más individualizados y más exactos. Aparte de eso, que tienen el índice de predicción de hipotensión, que como él lo dijo eh, en 2 o 3 diapositivas y hizo bastante énfasis, hablando ya específicamente del intraoperatorio, es en algo que podemos impactar, pero de una manera radical en nuestra práctica anestésica y que a veces somos permisivos. Él lo mostró hay estudios de no necesariamente 20 minutos, los primeros que mostraron, sino a los 5 al minuto ya, 1, 2, 3 minutos. Si usted lo permite que ese paciente permanezca hipotenso, pues va a tener una repercusión en la función renal, y no solo la función renal, también se ha visto que también va a tener eventos coronarios, va a tener mayor probabilidad de eventos coronarios al mes y van a tener mayor probabilidad de alteraciones cognitivas. Entonces, estos nuevos monitores también con ese índice de predicción de hipotensión van más allá, va un paso adelante, utilizando las estrategias pues, de e-learning, que podemos decir que es un paso ya en los monitores haciendo inteligencia artificial también. Vamos a darle la palabra a Carlos Andrés, que fue el primero que levantó la mano, solicitar. Fabricio, Jairo González. Espérate, sí, esperamos un momentico, vamos a de Jairo, que era el nefrólogo que acompañó a Jefferson en la revisión, y luego damos la palabra a Carlos. Jairo. Bueno, primero pedir excusas porque me conecté un tricito tarde, pero es que estaba programado para otra actividad y bueno, la estábamos cerrando también y tenía dificultades con la red. Primero agradecerles mucho a ustedes, al Departamento de Anestesia y particularmente a Fabricio, a Jefferson, que me invitaron a ser parte de esta charla que por demás excelente. Y creo que abarcó todos los temas importantes. Digamos, nosotros cuando somos como nefrólogos nos llaman a valorar al paciente que va a ir a una cirugía, por ejemplo, electiva, o al paciente que va a ir a una cirugía de urgencias, y nosotros nos centramos mucho en el tema de si el paciente tiene una falla renal crónica agudizada o si es un paciente de nuevo con una falla renal aguda, y creo que ustedes cubrieron, Jefferson cubrió muy bien todos los aspectos necesarios para poder llevar un paciente y minimizar el riesgo para la cirugía. Sin embargo, hay dos tipos de cirugía que a nosotros, digamos, nos terminan siendo muy retadoras, y es las cirugías del paciente que va a ser llevado a trasplante, tanto hepático como trasplante renal, en donde hay que ser muy juicioso con la administración de líquidos, porque un paciente de trasplante hepático, usted sabe muy bien que si se congestiona, pues habrá disfunción hepática importante también. Lo mismo el paciente trasplantado renal. Y los otros pacientes son los pacientes de cirugía cardíaca. Ahora bien, los pacientes renales crónicos que ya están en hemodiálisis y que tienen enfermedad renal crónica terminal, el reto para nosotros no es el riñón, porque finalmente el reto para nosotros es la hipervolemia que impacta sobre el sistema cardiovascular. Entonces, casi siempre las notas del nefrólogo son muy escuetas y se le sugiere que el paciente se mantenga con normovolemia, que no se haga cuestiones, que no se usen agentes nefrotóxicos, que si va a ser llevado a procedimientos con medio de contraste, entonces se utiliza nefroprotección con solución salina a 11 cc por kilo hora, que es el protocolo de Solomón, pero si es de alto riesgo con soluciones bicarbonatadas isotónicas, o si se puede previamente utilizar N-acetilcisteína, que lo recomienda la guía del CADIGO, porque su costo es mínimo y pues aunque no hay evidencia muy grande, sí hay algunos estudios que apoyan el uso de N-acetilcisteína. Entonces, digamos, lo que nos interesa, digamos, a nosotros es que el paciente durante el transoperatorio y en el posoperatorio se lleve de manera adecuada en la perfusión del riñón y se evite la congestión renal. Básicamente, eso es lo que nosotros esperamos que se haga en esas instancias. Habrá pacientes que definitivamente pues no se escaparán de la terapia sustitutiva renal porque por su condición así lo ameritan. Tratamos de que el paciente no llegue acidótico a la cirugía, y si llega acidótico,
mencionaron que el uso del bicarbonato para corregir la acidosis metabólica cuando no es severa y no hay una indicación, perdón, cuando es severa y moderada y no hay una indicación absoluta de diálisis, pues se pueden utilizar esas soluciones bicarbonatadas. Bueno, con respecto a los marcadores de predictores de lesión renal y como la gelatinasa, la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, el N-gal, pues si lo utilizamos tempranamente nos puede orientar a ser más estrictos, como mencionaba uno de los tutores, a ser más estrictos para prevenir el desarrollo de falla renal. Sin embargo, todavía no se ha comercializado. En Colombia es difícil conseguirla. Inclusive todavía seguimos luchando para que nos entreguen cistatina C, que es mucho más precisa que la creatinina para evaluar no solo como predictora, sino para evaluar los desenlaces. En el seguimiento, pues el N-gal es supremamente costosa y no ha aportado, para nosotros todavía no ha aportado mucho para usarla de manera generalizada. Lo mismo la molécula KIM-1, que es la molécula de injuria renal aguda, tampoco, ni los otros marcadores como el NAC, entonces todavía no lo estamos utilizando. No sé, pues a nosotros nos gusta que el paciente salga sedado y ojalá, si es posible, con desmetomidina, que ya hay trabajos evidentes en donde muestran que estos pacientes en el posoperatorio y en la sedación consciente con desmetomidina muestran unos mejores resultados en cuanto al impacto en la falla renal. Por lo demás, creo que Jefferson cubrió muy bien todos los aspectos y yo no tendría ningún otro tipo de observación. Los pacientes pues ya con enfermedad renal crónica avanzada tienen un altísimo riesgo de desarrollar injuria renal aguda sobreagregada y pues a esos pacientes sí tenemos que estar supremamente atentos cuando salen de cirugía para hacerle la monitoría estricta y en caso de que requieran terapia sustitutiva renal, empezarla tempranamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jairo, por acompañarnos el día de hoy. Jairo es parte del grupo docente de medicina del segundo programa a cargo del Departamento de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Está encargado de la parte de nefrología crítica. Muchas gracias, Jairo, por acompañarnos aquí en esta actividad del Gracias a ustedes. departamento del programa de anestesia. Ahorita sí vamos con Carlos Andrés. Ya puedes, tienes el micrófono abierto, Carlos. Buenas noches, muchas gracias. Para hacer un comentario, estaba revisando y también en el último congreso que hubo de anestesia del doctor Yelp y mirando también anteriormente en Google, Daniel Sessler, le hacen mucho énfasis, no tanto, o bueno, la hipotensión intraoperatoria es importante, pero últimamente hay un enfoque más hacia la hipotensión posoperatoria, es decir, la hipotensión posoperatoria de las salas generales o de las áreas de recuperación en las cuales la monitorización no es continua. Ahí estoy revisando y hay estudios, por ejemplo, prospectivos, en los cuales hay, bueno, el específico en el que vi 300 pacientes, en los cuales hasta el 20% logran hacer hipotensión de menor a 65 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Entonces, un área de campo futura tiene que ser la monitorización continua en salas generales o en áreas de recuperación, porque puede ser una causa de falla renal en pacientes que de pronto tengan alguna fragilidad o tengan comorbilidades o estén en riesgo por el tipo de cirugía y que no necesariamente vayan a cuidado intensivo. Lo segundo, no sé, lo de los algoritmos que predicen hipotensión, probablemente basado en un editorial que salió este año en el British, decía que no sea superior a la monitorización continua de línea arterial y pues a una persona que esté atenta a hacer los cambios respectivos. No sé si eso definitivamente ya o tenga un grado de evidencia. Y una pregunta desde el punto de vista de nefrología. En el Congreso de Cuidado Crítico mencionaban la terapia de reemplazo continua a las 24 horas de cirugía cardiovascular si el paciente se presenta anúrico. No sé si la limitante es de costos para no hacerlo de manera protocolaria. Gracias. Bueno, gracias. No sé, Fabricio, qué pena que me haya metido allí sin pedirte permiso. Ese comentario que tú hiciste al final, Carlos, es excelente.
Mira, en España de manera protocolaria, al paciente que sale de cirugía cardíaca en este momento, el paciente que sale de cirugía cardíaca, ingresa a un protocolo de terapia de reemplazo renal continuo lento, pero no solamente la terapia de reemplazo renal continuo, sino que se están utilizando filtros de membranas específicas para perfusión y hemoabsorción. En este caso, por ejemplo, nosotros disponemos ya en nuestro centro, en el Hospital San José de Uga, por ejemplo, el filtro Oxiris, y la idea es protocolizar este tipo de uso de estos filtros que barren citoquinas y disminuyen la respuesta inflamatoria y mejoran los resultados y el impacto no solamente sobre el riñón, sino en general sistémico, con muy buenos resultados. Los españoles ya lo están usando en cirugía cardíaca de protocolo y nosotros vemos que también puede tener utilidad no solamente en este tipo de cirugía, sino en el paciente que entra a cirugía y que es politraumatizado. Se han utilizado obviamente en sepsis severa, se utilizaron con algún éxito en COVID para el manejo de la tormenta de citoquinas. Pero creo que sí sería valioso considerarlos de manera protocolaria. En Colombia, no sabría si en Bogotá o Medellín lo están utilizando de manera protocolaria. En Cali sí lo están haciendo en la Fundación Valle de Lili. Creo que en el Centro Médico en Manaco, después de cirugías cardíacas, lo están colocando. Ustedes que trabajan allá, me imagino que saben que están colocando este tipo de filtros de manera temprana en pacientes de manera protocolaria. Y ya después de 24 a 32 horas, si el paciente no lo requiere, pues se retira la terapia. Si el paciente ya tiene una buena diuresis y no se necesita utilizar más, pues entonces lo retiramos. Gracias. Gracias, Carlos, por tu participación. Y Jairo, no sé si le tengas alguna otra pregunta, Carlos, a Jairo, Carlos, en relación al tema. Gracias. No, sí, está bien. Listo. Andrés Velázquez. Y luego el doctor Sanabria. Ya puedes hablar, Andrés. Bueno, Andrés como que se ocupó. Ya, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Bueno, muy buena presentación. Este es un tema que es de especial interés, específicamente en el contexto de HIPEC, y no hay que olvidar que hay pacientes a los cuales no solamente los cambios perioperatorios, sino que le inducimos de manera deliberada a agentes con un riesgo de falla renal implícito, como es el caso del cisplatino. En este tipo de cirugías, de hecho, uno de los desenlaces más importantes es renal y es el que más miramos en el post, pre, intra y perioperatorio. Hay condiciones en las cuales, digamos, como bien lo dijo Jefferson, se trata de manejar todas las variables buscando desde la anestesia disminuir este desenlace. Uno de ellos es que, por ejemplo, en HIPEC, nuestros niveles de optimización, inclusive se ha encontrado para disminuir transfusión, es llevar un paciente por encima de 12,5. De hecho, en la consulta la vemos con tiempo y se inicia un tratamiento activo con estrategias de PBM. El último paciente que tuvimos hubo que protractarlo un poco, se le hizo inducción con 35,000 unidades de EPO y se inició manejo con carboximaltosa. Entonces, esto en sí mismo es una estrategia de prevención. Hay algo importante en el intraoperatorio, pues obviamente el manejo de balanceados, pero yo sí considero, y es lo que hemos visto, el programa ya lleva 2 años largos desde que iniciamos, y me llamó la atención en la última cirugía que estuvimos en Sanitas con la residente, doctor, hay que colocarle 10 cc por kilo, ahora, doctor, hay que colocarle la infusión. Lo que uno ve es con estrategias guiadas por metas, uno usualmente requiere menos líquido del que uno creyese que va a necesitar. Y es de recordar que es tan importante el déficit de líquidos, y eso por eso, ojo con el uso de norepinefrina, porque la primera se utiliza en el paciente que se requiere. Y esto es muy importante cuando usted hace reanimación por metas, porque lo que observa es que respecto a lo que refería Carlos Andrés, es que hay otras variables. A ver, es claro que la hipotensión es mala y que la anestesia es mala en general.
Utilizamos medicamentos con los cuales usualmente alteramos la hemodinamia tanto como para que el paciente esté hipotenso. Y esto es importante porque tenemos parámetros de llenado, pero también tenemos parámetros de flujo, que en últimas el flujo, lo que podemos manejar en la hemodinamia es el flujo, la cantidad de aporte que podemos darle en últimas a estos órganos, que se va a reflejar en la perfusión al final. Esto ¿cómo se podría, digamos, entender? Que no solo una cosa es precarga, pero también, como bien decía Fabricio con las nuevas tecnologías, hay pacientes que requieren precarga, pero no necesariamente un volumen un volumen de llenado se va a correlacionar con un aumento de presión. Y recordar que los cambios de presión como tal son un mal parámetro de perfusión, presión no es un parámetro de perfusión. Podemos tener pacientes con bajo gasto, con una precarga disminuida en la cual le tenemos noradrenalina alta, pues sí, le está medio sosteniendo ahí la presión, pero esto no significa que el órgano esté perfundiendo. O por el contrario, estados de alto gasto, como es en el caso de la sepsis, en el cual pues sí, el paciente ahí medio se sostiene, está vasodilatado, está hiperdinámico, pero eso no significa que haya una perfusión, eso por ese lado. Entonces, las terapias, la monitoría basada en metas, sí es muy importante, y más, por ejemplo, que Fabricio, que en Sanitas que se ha podido utilizar el Hemosphere, y vemos que hay otros en un paciente, obviamente con unas condiciones previas y dentro de unas indicaciones, porque también hay pacientes que la monitoría mínimamente invasiva no es la mejor elección, podemos guiar esa terapia no solamente para darle el líquido que necesita, es de acordate que la precarga es uno de los principales determinantes del gasto, sino también, y especialmente en el riñón, para disminuir la congestión venosa. La congestión venosa también genera falla renal. En el contexto perioperatorio, además, en lo que hacemos usualmente, y quiero ser muy claro con los antiinflamatorios no esteroideos no es la base del manejo analgésico en cirugía mayor, al menos inicialmente. En nuestro protocolo iniciamos el manejo con antiinflamatorios, pero 24 horas después de que termina la cirugía. ¿Sí? Una vez hemos verificado que el paciente no ha hecho disfunción renal. De hecho, dado que hay una limitación en marcadores metabólicos al momento, sí, como protocolo para seguimiento, pasemos una medición intraquirúrgica de creatinina con un objetivo. Tener lo único que tenemos, mirar cambios de creatinina a las 6 horas, ¿listo? Porque también es de entender que la diuresis y en el contexto anestésico, sí, y cuando uno revisa cirugía laparoscópica, pueden haber otros cambios que me alteren la diuresis y no necesariamente ese es un parámetro para definir volumen. Eso es otra cosa que es importante. La diuresis se puede alterar por otras condiciones. Y de hecho, también puede pasar que la congestión venosa me altere, digamos, la diuresis. Entonces, diuresis como marcador único no es adecuado. Con respecto a los antiinflamatorios, es muy importante recordar que lo que es el triple whammy y quadruple whammy, lo que hablábamos, los IECAS en el contexto de un paciente con ARA2, es de recordar lo que hablábamos, hay una relación de gradiente hidrostático entre la parte, la aferente y la eferente. Si ya tenemos un ARA2, probablemente hay una vasodilatación de la eferente disminuyendo esa presión, ese gradiente. Pero si en el contexto de un trauma, como es una cirugía mayor, en la cual en algún momento el cuerpo va a requerir redistribuir flujo hacia los órganos altamente ricos, pues va a haber una vasoconstricción de la aferente, la cual vamos a requerir de prostaglandinas para vasodilatarla una vez se altere la injuria. Los antiinflamatorios en este contexto, pues pueden aumentar el riesgo de falla renal y hay otras estrategias analgésicas. Y si eso se le suma que el paciente previamente viene utilizando diuréticos, eso se llama el triple whammy, es un paciente que tiene alto riesgo de falla renal. El uso de diuréticos con IECAS o ARA2 más una INES, y adicionalmente a eso, pues le metes una injuria como de choque, es el quadruple whammy. Entonces el paciente tiene todo para generar un desenlace adverso. Eso es importante porque no todo es diclofenaco y dipirona, como he visto, pues que es la base. Y en cirugía mayor hay que individualizar.
Con respecto a la hemodinamia y la dexmedetomidina, lo que yo he encontrado, porque lo uso regularmente, y también los escenarios de uso, se ha encontrado que disminuye la respuesta al estrés y específicamente favorece la sensibilización a la norepinefrina, ¿no? En contextos de sepsis. Lo que yo he visto de la dexmedetomidina y los pacientes de cirugía mayor, en mi experiencia, pues lo que yo he visto no solamente en HIPEC, en colgajos libres, es que realmente los pacientes necesitan muy poquita anestesia. Y eso es importante en el contexto de anestesia centrada en el paciente, porque hay que tenerlo todo. Hay que tener monitoría de relajación, hay que tener monitoría de la conciencia, el cual indirectamente también es un parámetro de perfusión, aparte que la tendencia me permite disminuirme y llevar a otros límites, y tener en cuenta de manera juiciosa como anestesiólogo las interacciones. Esto me lleva a que los pacientes necesitan usualmente menos anestesia de la que uno cree. Y la monitoría de conciencia, no solamente junto con la monitoría de metas, vemos que el paciente y una relajación adecuada nos permite una estabilidad hemodinámica. Y de hecho en este contexto hay un contexto de prehabilitación, y la prehabilitación no solamente va antes, y por eso es muy importante los ayunos prolongados, y dentro del contexto de ayunos prolongados es de entrada optimizar el paciente antes de iniciar la injuria. ¿Sí? Estoy de acuerdo en cuanto al manejo de hidratación perioperatoria y el ingesta de líquidos. También, aún si no se ha hecho, por lo menos en el contexto de monitorías, una vez pase la primera injuria que hacemos con la inducción anestésica, hay veces mejor poquito y titulado que mucho y mal manejado. En ese contexto, cuando una vez pasa la inducción, hay que conocer el perfil hemodinámico del paciente, al menos en el contexto de cirugía mayor, determinar si necesita precarga, qué otras condiciones requiere para tenerlo optimizado para el inicio. Esto, por lo menos en el contexto de Sugar Baker, siempre iniciamos, aparte de eso, con los gases arteriales y arteriovenosos. De hecho, para mí si tiene algún tipo de deuda, pero no solo eso, sino para hacer calibración de máquina, que es importante, y para corregir lo que haya venido previamente. En el contexto de la potenciación definante hay que manejarse. En el contexto de cirugía mayor, también hay algunos momentos que podamos requerir algún tipo de hipotensión, especialmente en el contexto de hígado. En ese contexto es limitado, y recordar que la hipotensión permisiva no es buena, y si en algún momento hay que hacer hipotensión inducida, se realiza con línea arterial y con un medicamento que me permita controlar hacer una hipotensión de manera controlada como estrategia para disminuir el sangrado y que sea reversible. La hipotensión no es colocarle gases, medicamentos, no. Por ejemplo, en el contexto nosotros utilizamos mucho de vez en cuando para algunas condiciones específicas en relación a la cápsula de Gleason, posición, disminuir la PVC, y utilizamos nitroglicerina. Pero eso significa que es un momento en el tiempo y rápidamente nos devolvemos. Lo que uno cuenta, inclusive en el contexto de cirugía mayor, es que si usted maneja las variables, que no solamente BPP, horario de volumen sistólico, sino también tener un adecuado uso de optimización de precarga, manejo de poscarga, y también nosotros tenemos flujo, como es índices de gasto cardíaco, uno puede primero disminuir los requerimientos, disminuir el número, la utilización de norepinefrina a menos que se requiera, pero la norepinefrina solamente, cuando coloque norepinefrina se tiene que saber por qué está colocando la norepinefrina. Hubo un estudio de Choi, creo que es del 2020, creo que salió, en el cual se acuerdan que ya hubo un estudio de JAMA que dijo, la hipotensión mata, listo, vamos a manejar la hipotensión. Entonces, a los 2 años ellos miran, bueno, ¿y qué pasó? 2022, ¿qué pasó con la hipotensión con este cuento? Entonces comenzaron a mirar, y lo que miraron es que, listo, aumentó el volumen de norepinefrina, inicialmente disminuyó la falla renal, pero después se disparó la falla renal. Y es que la presión nuevamente es un muy mal indicador de perfusión. Primero hay que optimizar los otros componentes, y puedes estar en un estado de bajo gasto con un corazón vacío, y pues sí, haciendo una obstrucción de tracto funcional y manteniéndole pues presión ahí artificialmente con una norepinefrina. Entonces, mucho ojo en el contexto de cirugía mayor. Yo sí considero que la monitoría mínimamente invasiva del gasto y otras técnicas es un parámetro que nos permite mejorar, digamos, desenlaces. De hecho, en el grupo ya más 2 años y medio hemos tenido solo una falla renal, y no fue directamente relacionada a la cirugía. El paciente egresó porque nosotros lo seguimos a 3 meses
y el paciente se le hizo una colectomía total con una resección de ilion distal de 45 centímetros y síndrome corto funcional. Nosotros lo seguimos, vení, vas a deshidratar, necesito que volvas. No, que eso yo lo manejo en casa. Y claro, se deshidrató, hizo una falla renal, la manejamos y el paciente está bien en casa. Con respecto al posoperatorio, sí, es muy importante. Las siguientes 24, 48, recuerde que los desenlaces son a 30 días. Entonces, y en una cirugía mayor, la UCI o el manejo de cuidado crítico inicia en cirugía. Lo que entregamos 6 horas después, ya en la unidad de cuidado intensivo no lo van a realizar. ¿Listo? Entonces, una cirugía mayor se parece más a una unidad de cuidado crítico y más que medicamentos necesitamos estar hiperalertas a los cambios y entender las condiciones y cambios hemodinámicos relacionados. Por último, hay algo interesante en cirugía mayor, por lo menos que hemos encontrado, es como un hallazgo incidental, pero y aprovechando la charla previa de la TET, del diamante de hipocalcemia, es que muchos de nuestros pacientes, vamos al menos en el contexto de cáncer, llegan con hipocalcemia transoperatoria y uno obviamente entendiendo las limitantes que hay para la toma del calcio, pero también entendiendo que muchos de esos pacientes tienen, por ejemplo, tratamiento, aparte de las condiciones inherentes a la patología de cáncer, muchos de estos pacientes, y es lo que he mirado como un hallazgo observacional, que estoy haciéndole seguimiento, es que acuérdense, muchos pacientes vienen con tratamiento activo con bifosfonatos y otros manejos que en per se tienen mayor riesgo de hipocalcemia. Entonces, es algo que pues no se ha estudiado mucho, pero pues es como algo interesante, quería comentarles que si hemos encontrado y usted les coloca el calcio y ya toda esa inestabilidad transoperatoria que no puede ser explicado por otros parámetros, una vez verificamos y lo correlacionamos y hacemos calcio albúmina y miramos el ionizado, se le coloca y se estabiliza. Entonces, no, pues para concluir, muy buena charla. Aquí el llamado es a que el paciente de cirugía mayor hay que estar hiperalerta. En todos los pacientes, los pacientes de cirugía mayor hay que estar hiperalerta y entender en un concepto de anestesia central al paciente también las condiciones hemodinámicas relacionadas a ese paciente. Y el manejo de líquidos, aparte de los balanceados, yo sí considero que, o en lo que he tenido, tal vez esté sesgado porque lo manejo mucho, la monitoría del gasto y la monitoría invasiva sí me ha ayudado a entender ese perfil y darle lo que necesita el paciente. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Carlos. Yo quería, Fabricio, perdón, hacer un aporte, digamos, en lo que estamos trabajando nosotros en hipertensión arterial ambulatoria, y es con el grupo de SICOR de Medellín. Ellos nos han mostrado que el análisis de las variables hemodinámicas a través de el análisis del contorno de la onda de pulso ha sido bastante útil en pacientes y nos ha ayudado muchísimo, incluso en pacientes que se encuentran hospitalizados a través de la mapa, pero también hay algunos trabajos ya utilizando el contorno de la onda de pulso para calcular gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas y velocidad de la onda de pulso, que podría eventualmente ser útil y aplicado en un contexto de cirugía, obviamente que no requiera muchas cosas, pero sería una herramienta más que podríamos ir trasladando a la investigación en este sentido. A nosotros nos ha dado muy buenos resultados, inclusive para tomar decisiones sobre el uso de medicamentos antihipertensivos. Un ejemplo clásico es de un paciente que nos llega con un joven con una enfermedad coronaria importante, ya revascularizado, pero con una fracción de eyección ventricular pobre, está hipertenso y recibe betabloqueador, metoprolol específicamente. El internista que lo ve le pone metoprolol, lo encuentra hipertenso y le sube la dosis de metoprolol, pero le llega unos días después mucho más hipertenso. Cuando se le hace el análisis hemodinámico con la monitoría de presión arterial de 24 horas y se analiza el contorno de la onda de pulso y se establecen por los métodos de algoritmos la hemodinamia del paciente, encontramos que era un paciente con un gasto cardíaco ligeramente deprimido y una resistencia vascular sistémica aumentada. La estrategia fue ponerle un ARA2 y ponerle, bueno, obviamente en los ARA2 hay que tener cuidado en anestesia, pero hay trabajos en donde si ya el paciente lo está recibiendo, puede seguirlo recibiendo. Se le pone un vasodilatador, un betabloqueador ya un poco más vasodilatador, en este caso se le puso bisoprolol,
y se le añadió alodipino y el paciente mejoró su presión arterial. Entonces, nosotros se nos ocurre que ya hemos pensado que puede ser una ayuda importante en aquellos pacientes en los cuales se requiera hacer análisis del gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas y velocidad de onda de pulso sin necesidad de ser altamente invasivo. Gracias. Listo. Carlos, Hola, gracias. Una pregunta. Primero que todo, muy bien el tema y la exposición de Jefferson y lo que ha hablado los profesores Javier Benítez y doctor Caballero. Una pregunta. Eh, Cuando un paciente crítico está en cirugía y se lleva a la UCI y llega a la UCI muy limítrofe en volemia, en marcadores de la perfusión, en qué consiste o qué significa, Jefferson, el manejo de reto de líquidos? Hola, profe. ¿Qué hubo? Sí, doctor Sanabria. Cuando yo mencioné lo de los retos de líquidos, eso es evaluando los parámetros dinámicos de la respuesta a líquidos. Cuando hablo de retos de líquidos, es administrar una pequeña porción de líquidos, alrededor de 200 cc de líquidos, y evaluar con los parámetros dinámicos, ya sea la variabilidad de presión de pulso, del volumen sistólico, o si aumenta al menos un 10 a un 15%, pues eso me indicaría que tiene una respuesta líquida. Si no aumenta, probablemente lo que el paciente para mejorar la perfusión necesita no es más líquidos, sino otras intervenciones. A eso es lo que me refería con los retos de Cu- líquidos. Cuando el paciente ya está en la UCI y está extubado, ¿se cumplen esto mismo que dijiste? Para analizar la variabilidad de la onda del contorno de la onda de pulso, pues el paciente tiene que estar bajo una ventilación mecánica controlada. Entonces, no se cumpliría. Bueno, entonces si un paciente, la pregunta es, si un paciente llega extubado a la UCI y está muy limítrofe, ¿por qué el reto de líquidos es más importante que otros parámetros como el focus, la medición de lactato y exceso de bases para mejorar la perfusión renal? Lo que pregunto es porque lo veo muy frecuentemente. El paciente está hipovolémico, está hemoglobina de 8, no tiene buenos marcadores de perfusión. ¿Y por qué se aduce que ponerle retos de líquidos es una buena herramienta? ¿Por qué no se escoge la herramienta que está allí, que es el eco, y medir lactato y exceso de bases? lo, yo creería ahí que, bueno, primero que todo, una pequeña aclaración. En cuanto dijo Jefferson, el reto de líquidos es al poner ese volumen, ¿cuánto impacta en el gasto cardíaco o en el volumen sistólico? Si hay una mejoría entre el 10 y el 15% en el gasto cardíaco, quiere decir que el paciente responde al volumen. Ahora, no necesariamente tiene que estar en ventilación mecánica controlada para hacerse reto de líquidos. De hecho, la elevación pasiva de las piernas se puede hacer perfectamente en, en ventilación espontánea y, y, es, y es válido analizarlo. Pero lo que tú dices es cierto, o sea, y creo que ya lo hemos dicho varios de nosotros, es analizar todo el contexto y no solamente que la perfusión es o una falta de optimización de la precarga. Por eso hay que ver el paciente en todos los puntos, en los puntos de perfusión, de bomba, que de pronto ahí si no se tiene un dispositivo de análisis de contorno de pulso, termodilución transpulmonar o termodilución sistémica, pues una opción perfectamente, como tú lo dices, Carlos, es ver cómo están todas las variables de precarga, poscarga, pero analizadas desde el punto de vista ecográfico, donde puede analizarse todo, Sí, precarga, congestión sistémica no solamente a nivel cardíaco, sino también a nivel pulmonar con análisis de líneas B, congestión de corazón derecho por el Vexus,
cómo está el Sí, rendimiento cardíaco con el BTI y la precarga, pues con todas esas variables que ya hemos hablado, llevándolas al análisis de pulse, de onda, pero de Doppler pulsado, ya sea BTI o ya sea en otro, la más fácil sería el BTI, ¿no? sí, porque yo siento que lo que mejor ayudaría al paciente sería utilizar los métodos diagnósticos que es de la herramienta que tenga la UCI. Y yo creo que uno de esos es la ecografía, el focus, medir los gases arteriales, venosos, la saturación venosa mixta, y no recargarle toda la decisión de poner líquidos y no poner líquidos al reto de líquidos, porque hacer reto de líquidos y no medirle lactato, exceso de base, no hacer la ecografía para ver si el paciente está lleno o vacío, no creo que no le aporta mucha cosa. Eso es lo que yo quería preguntar, Fabricio y Jefferson. Gracias. Y como Ah, siempre, ¿no? No solamente es ver cómo está la parte mecánica, cardiovascular con todas estas monitorías, sino también, como tú lo dices, la parte de perfusión, cómo está esa me- mecánica del paciente, cómo está impactando en la perfusión como tal del paciente. de acuerdo. Aquí y es importante lo que dice el profe Zanabria, tal vez concluye todo. Lo que necesita es tener médico, ¿sí? Y eso es importante porque una cosa es la mecánica y toda la parte hemodinámica, otra cosa es la perfusión. Y nuevamente, hay pacientes, hablando de esto, es entender el paciente. Nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, nunca se me olvida, ahorita con los iones de glúcido y todo lo de la paglifosina y todo esto, paciente con una cetoacidosis con glicemias normales intraquirúrgica, ¿no? Eso nos ha pasado. Y entonces aquí, ¿qué es lo que necesita? Usted entienda lo que es. Y por eso a ver, estas son herramientas que son médico dependientes. Lo que quiero nuevamente puntualizar es que en cirugía mayor, a diferencia, pues, en todas las cirugías, preferentemente en esta, lo que nosotros no hagamos en cirugías, son cirugías con tiempos prolongados, ya va a haber un daño, una injuria, y casi que aduzco el concepto de hora dorada y las 6 horas, por ejemplo, en el riñón, para entender, digamos, el compromiso que debemos de tener con el paciente y utilizar todas las herramientas que tengamos, pero las herramientas y las monitorías no predice el juicio, no obnubila el juicio clínico, el juicio clínico. Entonces, por eso tenemos que estar preparados para una atención integral de estos pacientes y estar encima de ellos, tratando de entender todo el tiempo. Y quiero puntualizar que la norepinefrina no es la solución a todos nuestros problemas, es el juicio clínico. Gracias. Sí, y lo dijo el profesor Carlos Luna, ¿no? Con esos que comentó, con esos estudios, que lo importante no importa el tipo de monitoreo que usted tenga. Usted puede tener el que tienes en tu Sugar Baker, el Hemisphere, pero si lo pones y no lo analizas constantemente, pues no haces nada. Una persona que esté ahí analizando lo básico que tiene constantemente, pues va a darse cuenta de cosas tempranas y va a hacer una acción oportuna para evitar todos los desenlaces deleterios desde que hemos estado hablando asociado al tema desde el punto de vista de no llevar estricto control de la hemodinamia del paciente. Bueno, ya casi son las 9 de la noche, yo creo que ya dejamos ahí por el día de hoy. Muchas gracias por la participación de todos, de los docentes. Nuevamente felicitaciones a Jefferson por su exposición el día de hoy que nos hace una puesta al día del manejo de este tipo de pacientes. Lo esperamos la próxima semana en nuestras revisiones de tema. Muchas gracias a todos y feliz noche.